Explicando todos los artículos de la primera parte de la Constitución. Hoy, artículo primero, forma de gobierno. Imagina que en 1853, representantes de las provincias se reúnen en Santa Fe, cansados de décadas de guerras civiles entre argentinos. En esa reunión, la Convención Constituyente de Santa Fe de 1853 deciden cómo organizar el país y escriben la Constitución de la Nación Argentina. Ahí aparece el famoso artículo primero. La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Suena complicado, pero si lo desarmamos palabra por palabra se entiende fácil. Primero, el artículo define cómo se gobierna el país y cómo se organiza el poder en el territorio. Los constitucionalistas dicen que mezcla forma de gobierno y forma de Estado. Forma de gobierno hace referencia a cómo se ejerce el poder político, mientras forma de Estado, cómo se distribuye ese poder en el territorio. En el artículo primero pasa esto: representativa y republicana son formas de gobierno, mientras que federal es forma de Estado. Ahora sí, veamos cada parte. Representativa significa que el pueblo no gobierna directamente, sino a través de representantes elegidos. Elegimos personas para que tomen decisiones en nuestro nombre: presidente, diputados, senadores, gobernadores, legisladores provinciales. O sea, el poder sigue siendo del pueblo, pero se ejerce a través de representantes electos. Republicana significa que no hay monarquía ni poder absoluto. El sistema republicano tiene varias reglas básicas: división de poderes, cargos temporales que se renuevan con elecciones, funcionarios responsables ante la ley, publicidad de los actos de gobierno. Por eso, el poder se divide entre poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. La idea es que cada poder controla al otro para evitar abusos. Y federal, esto ya no habla de cómo se gobierna, sino de cómo está organizado el país. Argentina es un estado federal. El poder se divide entre el gobierno nacional y las provincias. Hoy el país está formado por el Estado federal, 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cada nivel tiene sus propias competencias. Por ejemplo, la nación maneja cuestiones nacionales como defensa, moneda y relaciones exteriores, mientras que las provincias conservan autonomía para manejar temas locales como policía, justicia provincial, educación o administración local. Este sistema se inspiró en gran parte en la Constitución de los Estados Unidos y en las ideas de Juan Bautista Alberdi, que buscaban terminar con las peleas entre provincias. ¿Funciona perfecto? No siempre. Uno de los conflictos históricos del federalismo argentino es el reparto de los impuestos entre nación y provincia, temas que hoy regula el artículo 75, inciso 2 sobre coparticipación. También existieron momentos en la historia donde el gobierno nacional intervino provincias utilizando el mecanismo de intervención federal previsto en el artículo 6. Aún así, el artículo 1 fija las reglas básicas del sistema político argentino. Define que el poder viene del pueblo, que nadie gobierna para siempre y que las provincias conservan autonomía dentro del país. Es, en cierto sentido, los cimientos de toda la Constitución argentina. Hoy, artículo 2, culto católico. Pocos saben que la Constitución argentina obliga al Estado a financiar una religión. Está en el artículo 2 de la Constitución de la Nación Argentina y dice así: el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Pero lo curioso es que Argentina no tiene religión oficial. Entonces, ¿por qué la Constitución obliga al Estado a sostener el culto católico? Para entenderlo hay que ir al contexto de 1853. Durante la época colonial, la Iglesia Católica estaba financiada por la corona española mediante un sistema llamado patronato real. Cuando Argentina se independiza, ese sistema desaparece. De repente, surge un problema práctico: ¿quién mantiene económicamente a la Iglesia? Los constituyentes decidieron que el nuevo Estado Nacional asumiera ese rol. Por eso escribieron el artículo 2, no para declarar una religión oficial, sino para asegurar el sostenimiento material de la Iglesia que ya existía en el territorio. Por eso el artículo tiene tres ideas importantes. Primero, gobierno federal. La obligación es del Estado Nacional, no de las provincias. Segundo, sostiene. No significa imponer una religión, sino brindar apoyo económico. Históricamente, esto incluyó asignaciones a obispos, apoyo a seminarios, subsidios a instituciones religiosas. Tercero, culto católico apostólico romano. Se refiere a la Iglesia Católica, que en 1853 era la religión ampliamente mayoritaria en el país, pero esto convive con otro principio constitucional fundamental. El artículo 14 de la Constitución garantiza que todos los habitantes pueden profesar libremente su culto. Por eso Argentina no tiene religión oficial. El Estado sostiene económicamente al catolicismo, pero las personas pueden practicar cualquier religión, o ninguna. Durante más de un siglo la relación era aún más fuerte. Hasta la reforma constitucional de 1994, el presidente argentino debía ser católico. Ese requisito desapareció en la reforma, pero el artículo 2 se mantuvo. Por eso el artículo sigue generando debate hoy. Algunos creen que el Estado debería dejar de financiar a una religión. Otros sostienen que es una tradición histórica del país, pero mientras el texto constitucional
constitucional sigue igual, el principio sigue siendo este. Argentina garantiza libertad religiosa, pero el Estado Nacional sostiene económicamente al culto católico. Artículo 3. Capital Federal. Imagina la escena. Año 1853. Los constituyentes están reunidos en Santa Fe, tratando de organizar un país que recién están haciendo. Ya definieron dos cosas fundamentales. En el artículo 1, ¿qué forma de gobierno tendrá Argentina? En el artículo 2, la relación del Estado con el culto católico. Pero todavía falta algo esencial. ¿Dónde va a funcionar el gobierno nacional? Ahí aparece el artículo 3 de la Constitución. Dice así: el gobierno federal reside en la ciudad que se declare capital de la República por una ley especial del Congreso, previa sesión hecha por una o más legislaturas provinciales, del territorio que haya de federalizarse. A primera vista parece un artículo técnico, pero en realidad es una pieza clave del federalismo argentino. Vamos a desarmarlo. El poder nacional necesita una sede. El artículo empieza diciendo: las autoridades que ejercen el gobierno federal residen en la ciudad que se declare capital. Es decir, el presidente, el Congreso y la Corte Suprema necesitan un lugar físico donde funcionar. Ese lugar es la capital de la República. Pero la Constitución establece algo importante. No puede fijarla el presidente ni una provincia. Debe declararla una ley especial del Congreso. Esto garantiza que la decisión sea nacional y consensuada. La clave federal, la cesión del territorio. La segunda parte del artículo dice algo fundamental: previa sesión hecha por una o más legislaturas provinciales. Esto significa que la nación no puede tomar territorio por la fuerza. Para crear la capital, una provincia debe ceder voluntariamente parte de su territorio mediante una ley de su legislatura. Es un mecanismo típicamente federal. Las provincias participan activamente en la creación de la sede del poder nacional. ¿Qué significa federalizar un territorio? El artículo agrega: del territorio que haya de federalizarse. Cuando un territorio se federaliza, deja de estar bajo jurisdicción provincial y pasa a depender directamente del Estado Nacional. En términos jurídicos, se convierte en un distrito federal. Esta idea tiene antecedentes claros en el derecho comparado. Por ejemplo, en Estados Unidos, Washington D.C. fue creado con territorios cedidos por los estados de Maryland y Virginia. Los constituyentes argentinos conocían ese modelo. ¿Cómo se aplicó en Argentina? Durante décadas, la gran pregunta fue: ¿cuál sería la capital definitiva del país? El problema era político. Buenos Aires tenía el puerto, la economía y el poder, pero muchas provincias temían que la nación quedara demasiado subordinada a una provincia poderosa. Finalmente, en 1880, el Congreso dictó la Ley 1029, que declaró capital de la República la ciudad de Buenos Aires. Luego, la legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó la cesión del territorio del municipio de Buenos Aires, cumpliendo el requisito del artículo 3. Así nació la capital federal, pero el proceso no fue pacífico. Ese mismo año ocurrió la Revolución de 1880, un conflicto armado entre la nación y el gobierno bonaerense. Con la reforma constitucional de 1994, la capital federal se transformó en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hoy tiene gobierno propio, legislatura y autonomía política, aunque sigue siendo la sede de las autoridades federales. El artículo 3 sigue siendo relevante hoy, porque la Constitución no obliga a que la capital sea Buenos Aires para siempre. Solo exige dos cosas: una ley del Congreso y la cesión de territorio por una provincia. Por eso, en 1986, el gobierno de Raúl Alfonsín propuso trasladar la capital a Viedma, Carmen de Patagones, con el objetivo de descentralizar el país. El proyecto fue aprobado por ley, pero nunca se concretó. El artículo 3 no habla solo de una ciudad, habla de cómo se organiza territorialmente el poder en un sistema federal. La nación necesita una sede, pero esa sede no se impone. Se crea mediante un acuerdo entre el Estado Nacional y las provincias. Por eso este artículo completa la lógica inicial de la Constitución. El artículo primero hace referencia a la forma de gobierno, el artículo segundo a la relación con la Iglesia, mientras que el artículo tercero dónde se asienta el poder federal. Es, en definitiva, el plano territorial del Estado argentino. Artículo 4. Tesoro Nacional. Supongamos que mañana fundás un país. Tenés presidente, congreso, jueces, ejércitos, obras públicas. Pero aparece una pregunta incómoda. ¿Quién paga todo eso? Porque un Estado puede tener las mejores instituciones del mundo, pero sin dinero no funciona. Y justamente eso responde uno de los artículos más importantes y menos comentados de la Constitución. El artículo 4. Escuchemos primero el texto completo. El artículo 4 de la Constitución Nacional dice: el gobierno federal provee a los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional, formado del producto de derechos de importación y exportación, del de la venta
renta o locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de correo, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la nación o para empresas de utilidad nacional. Puede parecer una lista técnica, pero en realidad este artículo hace algo fundamental. Define de dónde sale el dinero del Estado argentino y lo hace enumerando 5 fuentes principales del Tesoro Nacional. Veámosla una por una. Primero, derechos de importación y exportación. Son los impuestos que se cobran cuando mercaderías entran o salen del país. Por ejemplo, si una empresa importa celulares desde otro país, paga impuestos aduaneros. Si una empresa exporta soja o trigo, puede pagar derechos de exportación, conocidos popularmente como retenciones. Hoy existen muchos impuestos más importantes, pero cuando se sancionó la Constitución en 1853, la aduana era prácticamente todo el ingreso del Estado. Por eso durante gran parte del siglo XIX, la política argentina giraba alrededor de quién controlaba la aduana de Buenos Aires, porque quien controlaba la aduana controlaba casi toda la recaudación del país. Segundo, venta o locación de tierras nacionales. El Estado también puede financiarse vendiendo o alquilando tierras que le pertenecen. Por ejemplo, tierras fiscales, concesiones sobre territorios públicos o alquiler de propiedades del Estado. En el siglo XIX esto tenía bastante peso porque el Estado poseía enormes extensiones de territorio. Hoy sigue existiendo, pero representa una parte pequeña del presupuesto nacional. Tercero, la renta de correo. Esto puede sonar extraño hoy, pero en el siglo XIX el correo estatal era un servicio pago fundamental. Enviar cartas, documentos o telegramas generaba ingresos para el Estado. Con el paso del tiempo perdió importancia económica, pero sigue apareciendo en el texto constitucional. Cuarto, las contribuciones que imponga el Congreso. Este es probablemente el punto más importante del artículo. La Constitución dice que el Congreso puede crear contribuciones, es decir, impuestos, y de acá surgen prácticamente todos los impuestos modernos como el IVA, el impuesto a las ganancias, los impuestos internos o los impuestos al combustible. Pero este punto también establece un principio clave del derecho constitucional: no hay impuestos sin ley. Es decir, solo el Congreso de la Nación puede crear tributos, ni el presidente, ni los ministerios, ni las agencias del Estado pueden inventar impuestos por su cuenta. Y esto no es solo una regla teórica. La Corte Suprema lo dejó muy claro en un caso famoso, Videoclub Dream contra Instituto Nacional de Cinematografía. En ese caso, el Estado había creado un gravamen sobre el alquiler de películas en videoclubes para financiar el cine nacional. El problema era que ese tributo no había sido creado por una ley del Congreso, sino por una norma administrativa. Un videoclub lo impugnó y la Corte Suprema decidió que ese impuesto era inconstitucional. ¿Por qué? Porque en Argentina los tributos solo pueden nacer de una ley votada por el Congreso. Quinto, empréstitos y operaciones de crédito. La última fuente de financiamiento del Estado es la deuda pública, es decir, pedir dinero prestado. Esto puede hacerse a través de bonos, préstamos internacionales o créditos de organismos financieros, pero la Constitución también establece un límite importante. El endeudamiento debe ser autorizado por el Congreso. La idea es evitar que el Poder Ejecutivo pueda endeudar al país sin control democrático. Un dato histórico interesante: cuando se sancionó la Constitución en 1853, muchos constituyentes pensaban que los impuestos a las exportaciones iban a desaparecer con el tiempo, pero el Estado necesitaba recaudar. Entonces en 1866 se reformó la Constitución y se decidió permitir esos impuestos de forma permanente. Por eso hoy siguen existiendo las famosas retenciones, uno de los temas políticos más debatidos de la Argentina. ¿Por qué este artículo es tan importante? El artículo 4 no habla de derechos ni de libertades, habla de algo más básico: la caja del Estado. Porque antes de gobernar, legislar o juzgar, primero hay que responder una pregunta fundamental: ¿de dónde sale el dinero? Y el artículo 4 es justamente la regla constitucional que organiza cómo se financia la nación argentina. Sin ese sistema, simplemente no podría existir el Estado Nacional. Artículo 5. Constituciones provinciales. En 1853, las provincias argentinas aceptan algo clave: formar parte de un país, pero sin perder su poder interno. No querían un gobierno central que les diga absolutamente todo qué hacer. Entonces, cuando se dicta la Constitución, aparece una norma fundamental para ese equilibrio. Ahí entra el artículo 5. Cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo de estas condiciones, el gobierno federal garantiza a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. ¿Qué está diciendo este artículo? Básicamente establece las condiciones para que exista el federalismo en Argentina. Es como un trato entre nación y provincia. Primera parte: autonomía provincial. Cada provincia dictará para sí una constitución.
nación, o sea, organiza sus propios poderes, crea sus instituciones, decide cómo se gobierna a nivel local. Esto es clave, las provincias no son simples divisiones administrativas, tienen poder propio, pero ojo, no es libertad total. Bajo el sistema representativo republicano, las provincias no pueden organizarse como quieran, o sea, no pueden tener monarquías, no pueden establecer gobiernos sin elecciones, tiene que haber división de poderes, control y responsabilidad. El segundo límite, la Constitución Nacional manda, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional. Esto significa que ninguna constitución provincial puede contradecir la Constitución Nacional. Por ejemplo, no pueden eliminar derechos fundamentales, no pueden restringir libertades básicas, no pueden ir contra garantías constitucionales. Acá hay algo muy importante, las provincias pueden ampliar derechos pero no pueden reducirlos. ¿Qué significa? Pueden dar más protección en educación, en ambiente, en derechos sociales, pero no pueden dar menos, no pueden quitar derechos ya reconocidos y no pueden empeorar garantías. El artículo también les impone deberes específicos, que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Esto obliga a garantizar justicia provincial, es decir, tribunales propios, municipios, es decir, organización local, y educación primaria, es decir, acceso básico garantizado. Esto no es opcional, es obligatorio. La clave del artículo es la garantía federal. Bajo de estas condiciones, el gobierno federal garantiza. Acá está el corazón del artículo. Si la provincia cumple con todo lo anterior, tiene constitución, respeta el sistema republicano, no contradice la constitución, garantiza justicia, municipios y educación, entonces el Estado Nacional protege su autonomía. Y si no cumple, ahí entra otro mecanismo de la Constitución, la intervención federal. Si una provincia rompe estas reglas, el gobierno nacional puede intervenirla como veremos en el artículo 6. O sea, tenés autonomía pero dentro de ciertos límites. El artículo 5 reconoce que las provincias tienen poder propio, pero asegura que todas respeten las mismas reglas básicas. Artículo 6. Intervención federal. Si una provincia deja de respetar la Constitución, ¿puede la nación intervenirla? Te explico el artículo 6 de la Constitución argentina, clave para entender el equilibrio entre autonomía provincial y poder federal. El artículo establece que el gobierno federal puede intervenir una provincia en 3 supuestos: para garantizar la forma republicana, para repeler invasiones exteriores o a pedido de autoridades provinciales en caso de invasión o sedición interna. Primero, garantizar la forma republicana. Este es el supuesto más importante y más amplio. Forma republicana implica que la provincia debe respetar división de poderes, elecciones periódicas, responsabilidad de los funcionarios, publicidad de los actos de gobierno e igualdad ante la ley. Esto surge del propio sistema constitucional y de la interpretación doctrinaria del artículo primero. Entonces, si una provincia suspende elecciones, elimina controles institucionales o concentra el poder, la nación puede intervenir sin necesidad de pedido provincial. Segundo, repeler invasiones exteriores. Es una competencia natural del Estado federal. Si una provincia sufre un ataque externo, la nación puede intervenir directamente para garantizar la defensa del territorio. Tercero, invasión o sedición interna. Acá está el límite al poder federal. La intervención requiere pedido de autoridades provinciales, gobernador o legislatura. Sedición implica un levantamiento interno contra las autoridades. La nación no puede intervenir por sí sola en estos casos, salvo que esté en juego el sistema republicano, es decir, el primer supuesto. La intervención federal es una medida excepcional, transitoria y de carácter institucional. Puede implicar intervención de uno o más poderes, desplazamiento de autoridades y designación de un interventor federal. La finalidad, restablecer el orden constitucional, no reemplazar definitivamente al gobierno provincial. La intervención es dispuesta por el Congreso, pero si está en receso puede decretarla el presidente, con control posterior. El artículo 6 es la herramienta excepcional para garantizar la Constitución en las provincias, clave para entender el federalismo argentino. La intervención es una excepción al principio de autonomía provincial consagrado en los artículos 121 y 122 de la Constitución. ¿Todavía te quedaron dudas? Te lo explico aún más sencillo. Imagínate que cada provincia es como una casa y todas forman parte de un mismo barrio, que es el país. Cada casa se maneja sola, pero hay un jefe del barrio, que es el gobierno nacional. Ese jefe solo puede meterse en una casa si pasan cosas graves, si en la casa dejan de cumplir las reglas básicas, si alguien de afuera quiere atacarla, o si adentro de la casa hay un problema grande y le piden ayuda. Si no pasa nada de eso, no se puede meter. En resumen, las provincias son autónomas, pero la nación puede intervenir solo en casos extremos. Artículo 7. Fe de los actos públicos. Imagina que realizás un acto jurídico en una provincia, por ejemplo, un matrimonio, una escritura o una sentencia, y necesitas que tenga efectos en otra. El artículo 7 de la Constitución Nacional establece que los actos públicos y los procedimientos judiciales de una provincia gozan de entera fe en las demás.
aduanas. ¿A qué se refiere? A los actos emanados de autoridades públicas competentes, como jueces, registros civiles o escribanos, y a las actuaciones judiciales en su conjunto. Cuando la Constitución dice entera fe, significa tres cosas fundamentales. Se presume la autenticidad del acto, tiene plena fuerza probatoria y no necesita volver a ser probado desde cero en otra provincia. Es decir, las demás jurisdicciones deben reconocerlo como válido en su existencia. Pero hay una distinción clave. Reconocer un acto no es lo mismo que ejecutarlo. Por ejemplo, una sentencia dictada en una provincia debe ser reconocida en otra, pero su ejecución puede requerir procedimientos conforme al derecho local. Además, la entera fe no implica que el acto produzca automáticamente todos sus efectos en cualquier jurisdicción. Ahí interviene el Congreso. La Constitución lo faculta para dictar leyes que determinen cómo se prueban estos actos y qué efectos producen fuera de su provincia de origen. Es importante entender que el Congreso no decide si el acto es válido, eso depende de su jurisdicción de origen, sino cómo circula y qué consecuencias jurídicas genera en el resto del país. En el fondo, este artículo cumple una función esencial: garantizar que Argentina funcione como una unidad jurídica. A pesar de estar organizada como un Estado federal con provincias autónomas, evita que cada provincia actúe como un sistema aislado y asegura que los actos jurídicos puedan circular con seguridad en todo el territorio nacional. Es, en definitiva, un principio de confianza federal. Lo que es válido en una provincia debe ser reconocido en todas. Artículo 8. Igualdad entre ciudadanos y extradición. ¿Te pueden tratar distinto por ser de otra provincia? ¿Podés perder derechos solo por cruzar un límite dentro de Argentina? La respuesta empieza en el artículo 8 de la Constitución Nacional. El artículo 8 dice que los ciudadanos de cada provincia gozan en las demás de todos los derechos, privilegios e inmunidades inherentes al título de ciudadano, y además agrega que la extradición de los criminales es una obligación recíproca ante todas las provincias. ¿Qué significa esto en simple? Que dentro de la Argentina, una provincia no puede tratarte como si fueras un extraño o alguien de categoría inferior por venir de otra. Por eso suele decirse, como fórmula doctrinal, que en nuestro país no hay extranjeros internos. Ahora bien, esto no quiere decir que todas las provincias tengan exactamente las mismas leyes. Argentina es un país federal, las provincias conservan su autonomía, se dan sus propias instituciones y regulan muchas cuestiones locales por sí mismas. Entonces, el artículo 8 no borra esas diferencias. Lo que prohíbe es que por el solo hecho de ser ciudadano de otra provincia se te nieguen derechos o se te coloque en una situación discriminatoria. Por ejemplo, una provincia no puede perjudicarte por tu origen provincial cuando trabajás, contratás, litigás o ejercés tus derechos civiles. Puede haber reglas locales, pero esas reglas deben aplicarse de manera razonable y no como una forma de excluir al que viene de otra provincia. La segunda parte del artículo se refiere a la extradición interprovincial. Esto significa que una provincia no puede convertirse en refugio para una persona acusada o perseguida por un delito cometido en otra. Si alguien delinque en una provincia y se traslada a otra, existe una obligación constitucional de cooperación para que esa persona sea puesta a disposición de la justicia competente. Pero esto no ocurre de manera automática, debe hacerse por las vías y procedimientos legales correspondientes. Históricamente, esta norma fue muy importante. La Constitución de 1853 la incorporó en un contexto en el que era necesario consolidar la unidad nacional y evitar que cada provincia funcionara como un espacio cerrado, hostil a las demás o desconectado judicialmente. En definitiva, el artículo 8 tiene dos grandes ideas. La primera, igualdad de trato entre ciudadanos de distintas provincias. La segunda, cooperación judicial entre provincias, especialmente para impedir que alguien escape de la justicia simplemente cruzando una frontera interna. Por eso, el artículo 8 es una cláusula central del federalismo argentino. Reconoce la autonomía provincial, pero al mismo tiempo asegura que el país funcione como una verdadera unidad. Artículo 9 y 10. Aduanas nacionales y tráfico de efectos interiores. ¿Te pueden cobrar por vender productos en otra provincia? ¿Una provincia puede poner una especie de frontera comercial para que entren o salgan mercaderías? La Constitución responde esto en los artículos 9 y 10. Estos artículos establecen una de las bases económicas más importantes del federalismo argentino. En el país no puede haber aduanas internas. Esto significa que Argentina debe funcionar como un solo espacio económico interior y no como si cada provincia fuera un país separado.
Estado. El artículo 9 dice: en todo el territorio de la nación no habrá más aduanas que las nacionales, en las cuales regirán las tarifas que sancione el Congreso. Y el 10 agrega: en el interior de la República es libre de derechos la circulación de los efectos de producción o fabricación nacional, así como la de los géneros y mercancías de toda clase, despachadas en las aduanas exteriores. Estos dos artículos se entienden juntos. El artículo 9 establece primero una regla institucional: solo puede haber aduanas nacionales. ¿Eso qué quiere decir? Que ninguna provincia puede crear su propia aduana para cobrar tributos por la entrada o salida de mercaderías. La aduana es nacional, no provincial, y además las tarifas aduaneras no las fija cada provincia por su cuenta, sino el Congreso de la Nación. O sea, el comercio exterior y la política aduanera son competencias nacionales. Pero el artículo 10 va más allá. No solo dice quién maneja la aduana, sino qué pasa una vez que los bienes ya están dentro del país. Y ahí la Constitución establece que en el interior de la República la circulación es libre de derechos. Eso protege dos grandes grupos de bienes. En primer lugar, los efectos de producción o fabricación nacional, es decir, los bienes producidos en Argentina. Si algo se produce en una provincia y va a venderse en otra, no puede pagar un derecho por cruzar esa frontera interna. Y en segundo lugar, los géneros y mercancías de todas clases despachadas en las aduanas exteriores. Esto significa los productos importados que ya ingresaron legalmente por la aduana nacional. Una vez que ya pasaron por esa aduana exterior y fueron despachados, tampoco pueden volver a pagar derechos por circular dentro del país. El artículo 10 no protege solo a los productos argentinos, también protege a las mercaderías importadas que ya cumplieron el trámite aduanero nacional. Por eso, una vez que un producto entró legalmente al país, no puede quedar frenado o encarecido por aduanas internas provinciales. Por ejemplo, una fábrica produce muebles en Córdoba y los vende en Santa Fe. Santa Fe no puede cobrar un derecho aduanero por el simple hecho de que esos muebles ingresen desde otra provincia. O, si necesitas otro ejemplo, una mercadería entra importada por el puerto, pasa por la aduana nacional y queda legalmente despachada. Después se transporta a Mendoza, Tucumán o Chaco. Ninguna de esas provincias puede cobrar un nuevo derecho de ingreso como si la mercadería estuviera entrando de nuevo al país. Estos artículos prohíben aduanas provinciales, derechos de tránsito entre provincias, impuestos que funcionen como barreras aduaneras internas y trabas que dividen el mercado nacional por fronteras provinciales. Pero ojo, esto no significa que no existan impuestos provinciales. Las provincias sí pueden tener tributos locales dentro de sus competencias. Lo que no pueden hacer es usar esos tributos como si fueran aduanas internas o como una forma de castigar el ingreso de productos de otra provincia. La diferencia es esta: una cosa es un impuesto local válido y otra muy distinta es un derecho cobrado por entrar, salir o circular entre provincias, que es lo que la Constitución prohíbe. Estas normas tienen mucho sentido en el contexto de 1853. La Constitución se dicta para organizar un país federal, pero también para evitar que las provincias funcionen como economías aisladas. Si cada provincia pudiera cobrar peajes comerciales, derechos de ingreso o tasas aduaneras propias, el país quedaría partido en pedazos. Eso encarecería el comercio, frenaría la circulación de bienes y debilitaría la unidad nacional. Por eso los artículos 9 y 10 cumplen una función central: convertir a la Argentina en un mercado interior único. Estos artículos combinan tres ideas constitucionales muy fuertes. Primero, la unidad económica nacional. Segundo, la libre circulación interior de bienes. Y tercero, la centralización nacional de la política aduanera. O sea, la Constitución admite que haya provincias autónomas, pero no admite que cada provincia actúe como una frontera económica frente a las demás. Estos artículos son muy importantes porque sin estos, cada provincia podría encarecer productos de otras, proteger artificialmente su propio mercado, dificultar el abastecimiento y fragmentar la economía del país. Y la Constitución justamente quiere evitar eso. En vez de muchas economías cerradas, quiere un solo territorio nacional con circulación interior libre de derechos. En resumen, el artículo 9 establece que solo hay aduanas nacionales y las tarifas aduaneras las fija el Congreso, mientras que el artículo 10 establece que dentro del país circulan libremente de derechos tanto los productos nacionales como las mercaderías importadas que ya fueron despachadas en las aduanas exteriores. Artículos 11 y 12. Derechos de tránsito y buques y puertos nacionales. Te pueden cobrar por transportar mercadería de una provincia a otra. Te pueden frenar, hacer pagar u obligarte a pasar por un puerto específico. Los artículos 11 y 12 de la Constitución responden esto. Estos artículos profundizan una regla clave del sistema federal argentino. La circulación interna debe ser completamente libre, no solo de los productos, sino también del tránsito y del transporte. El artículo 11 establece los productos nacionales o extranjeros, el ganado de cualquier especie y los medios de transporte no pueden pagar derechos de tránsito al pasar de una provincia a otra. Y agrega algo clave: ningún otro derecho puede imponerse, cualquiera sea su denominación, por el hecho de transitar el territorio. El artículo 12
12, por otro lado, establece: los buques que van de una provincia a otra no pueden ser obligados a entrar, anclar ni pagar derechos por causa de tránsito, y además no se pueden establecer preferencias entre puertos por leyes o reglamentos. Estos artículos van un paso más allá que los anteriores. No solo eliminan las aduanas internas, eliminan cualquier carga por el solo hecho de circular dentro del país. El artículo 11 protege tres cosas. En primer lugar, los productos, sean nacionales o extranjeros, no pueden pagar por pasar de una provincia a otra. En segundo lugar, el ganado tampoco puede ser gravado por su traslado. Y en tercer lugar, los medios de transporte, ya sean carruajes, buques, animales o cualquier medio, no pueden ser objeto de cobro por el hecho de transitar. Y esto es fundamental, cualquiera sea su denominación. Esto significa que una provincia no puede disfrazar el cobro. Por ejemplo, no puede decir no es un impuesto, es una tasa de tránsito. Si el cobro es por circular, está prohibido. El artículo 12 se enfoca en la navegación interprovincial. Establece dos reglas clave: libertad de tránsito por agua, es decir que un buque no puede ser obligado a detenerse, entrar a puerto o pagar por el solo hecho de circular entre provincias. Y en segundo lugar, igualdad entre puertos. No se pueden dar ventajas legales o reglamentarias a un puerto sobre otro. Esto evita privilegios artificiales, competencia desleal y control territorial del comercio interno. Acá te dejo algunos ejemplos. Un camión transporta productos de Santa Fe a Córdoba. Ninguna provincia puede cobrarle por el hecho de pasar. Un barco navega de Entre Ríos a Buenos Aires. No puede ser obligado a detenerse ni pagar por ese tránsito. Una provincia crea una tasa de circulación por cruzar su territorio. Aunque cambie el nombre, si es por transitar, es inconstitucional. Esto no significa que no existan impuestos provinciales. Sí pueden existir tributos locales válidos, pero lo que está prohibido es cobrar por el solo hecho de entrar, salir o circular entre provincias. En resumen, el artículo 11 prohíbe cobrar por el tránsito de productos, ganado y transporte, mientras que el artículo 12 prohíbe obligar a buques a detenerse o pagar por tránsito y prohíbe ventajas entre puertos. Dentro de Argentina no puede haber costos ni trabas por circular. La clave es simple: no te pueden cobrar ni frenar por el solo hecho de transitar. Artículo 13. Organización provincial. ¿El Estado puede dividir una provincia sin preguntarle? ¿O crear una nueva de la nada? La Constitución responde esto y pone límites muy claros. Acá se regula algo clave: cómo puede cambiar el mapa político del país. Y sí, se pueden crear nuevas provincias, pero no de cualquier forma. El artículo 13 dice: podrán admitirse nuevas provincias en la nación, pero no podrá erigirse una provincia en el territorio de otra u otras, ni de varias formarse una sola, sin el consentimiento de las legislaturas de las provincias interesadas y del Congreso. De este artículo salen dos reglas fundamentales. Primero, se pueden crear nuevas provincias. Esto pasó en la práctica. Por ejemplo, los antiguos territorios nacionales como Chaco, La Pampa y Neuquén fueron convertidos en provincias en el siglo XX. O sea, el sistema federal puede expandirse. Y segundo, no se puede modificar el territorio provincial libremente. Las provincias tienen autonomía territorial. Eso implica que no puedes crear una provincia dentro de otra y no puedes unir provincias entre sí sin su consentimiento. El Estado Nacional no puede decidirlo solo. El artículo exige algo muy importante: doble consentimiento de las provincias involucradas y del Congreso de la Nación. Esto asegura equilibrio entre nación y provincias. Por ejemplo, se quiere dividir una provincia para crear una nueva. Aunque el Congreso esté de acuerdo, si la provincia no acepta, es inconstitucional. Esto tiene una razón histórica muy fuerte. En el siglo XIX, las provincias desconfiaban del poder central. Venían de conflictos donde el gobierno nacional podía intentar imponer decisiones sobre sus territorios. Entonces, en 1853 se estableció esta garantía: el territorio provincial no se toca sin consentimiento. Es un freno al centralismo. Las provincias no son subordinadas, son entidades autónomas dentro del Estado federal. Por eso, su territorio está protegido. En resumen, se pueden crear nuevas provincias, pero no puedes dividir ni unir provincias sin consentimiento, y ese consentimiento es doble: provincias más Congreso. El mapa de Argentina no se cambia unilateralmente. La Constitución protege la autonomía territorial provincial. Artículo 14. Derechos civiles. Este es uno de los artículos más importantes de toda la Constitución, porque acá están las libertades básicas de cualquier persona. Pero hay algo clave que pocos entienden: ningún derecho es absoluto. El artículo 14 dice: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto y de enseñar y aprender. Este artículo reconoce derechos fundamentales y se los da a todos los habitantes, no solo a los ciudadanos. Pero tiene una frase clave que cambia todo: conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Esa frase significa que los derechos no son absolutos, sino relativos. Acá aparece un concepto fundamental en derecho constitucional: el poder de policía. Es la facultad
del Estado para regular o limitar derechos, con el objetivo de proteger el interés general, por ejemplo, seguridad, salud u orden público. O sea, el Estado puede poner reglas al ejercicio de tus derechos, pero hay un límite clave, no puede eliminarlos, solo puede reglamentarlos de forma razonable. Por ejemplo, tenés derecho a trabajar, pero no puedes abrir un local sin habilitación, no puedes vender productos peligrosos y no puedes ejercer una profesión sin título. ¿Te están sacando el derecho? No, pero lo están regulando para proteger a todos. Entonces, la idea clave es: los derechos del artículo 14 existen, pero se ejercen dentro de un marco legal. Son derechos relativos, no absolutos. En la próxima parte vemos cada derecho uno por uno con ejemplos y casos reales. Siguiendo con el artículo 14, empezamos a desglosar cada derecho en serio. Primero, derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita. Esto significa que cualquier persona puede elegir libremente su actividad económica, trabajar en lo que quiera y emprender. Pero hay una palabra clave: lícita. Esto implica que no cualquier actividad está protegida, solo las que son legales. Por ejemplo, podés abrir un negocio, pero no podés vender sustancias ilegales ni realizar actividades prohibidas. Además, el Estado puede regular este derecho. Puede exigir títulos habilitantes, controles sanitarios, habilitaciones comerciales. Esto conecta directamente con lo que vimos antes. Los derechos no son absolutos, se ejercen conforme a la ley. Segundo, derecho de navegar y comerciar. Esto implica libertad de circulación de bienes y libertad de realizar actividades comerciales. Este derecho no se entiende solo, se conecta con los artículos 9 a 12 de la Constitución, porque esos artículos establecen que no hay aduanas internas y que hay un mercado nacional único. Entonces vos podés comerciar en todo el país sin barreras entre provincias. Esto es clave para la unidad económica del país. Ahora uno muy importante: derecho a entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino. Este derecho incluye libertad física y libertad de circulación. En doctrina se lo llama ius movendi et ambulandi, y la Corte Suprema lo calificó como un precioso derecho individual y un elemento esencial de la libertad. Pero ojo, tampoco es absoluto, puede ser regulado por el Estado, por ejemplo, controles migratorios, normas de tránsito, restricciones sanitarias y situaciones excepcionales. Además, se conecta con el artículo 18, que dice que nadie puede ser privado de su libertad sin orden de autoridad competente, o sea, locomoción más garantías contra detenciones arbitrarias. Derecho a peticionar a las autoridades. Esto significa que cualquier persona puede dirigirse al Estado para pedir, reclamar o solicitar algo. Este derecho tiene consecuencias muy importantes. No puede ser castigado por pedir y la autoridad debe responder. Hay distintos niveles: petición simple, es decir, pedir algo sin consecuencias obligatorias, o petición calificada, es decir, exigir una decisión concreta. Esto es clave, es una herramienta básica de participación democrática. Ahora entramos en uno de los derechos más importantes: libertad de pensamiento y expresión. Primero, libertad de pensamiento. Esto implica formar tu propio juicio y pensar libremente. Es un derecho implícito, reconocido por la Corte Suprema en el fallo Ponseti de Balbín, como derivación del artículo 33 de la Constitución. Después, libertad de expresión. Esto significa poder comunicar tus ideas, transmitir pensamientos y opinar. Es complemento del pensamiento. Primero pensás, después expresás. La Constitución protege esto especialmente sin censura previa. Esto significa que el Estado no puede controlar lo que vas a decir antes de que lo diga, pero sí puede haber responsabilidades posteriores. Por ejemplo, si dañás el honor de alguien o si cometés delitos. Dentro de esto está la libertad de prensa, que incluye varios derechos: derecho a informar, derecho a difundir información, derecho a buscar información y derecho a criticar. Un ejemplo clave es el fallo Vago contra la Urraca. La Corte dijo que la prensa cumple una función esencial en la democracia y permite controlar al poder. También se reconoce el derecho a la información, el derecho de crónica y el derecho de crítica. Pero hay un límite importante: el deber de veracidad. Y además existe el derecho de réplica, es decir, si alguien difunde información falsa sobre vos, podés exigir que se rectifique. Y algo clave que suele olvidarse y que se relaciona: el derecho a no expresarse. Este deriva del artículo 18, que establece que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Derecho de propiedad, derecho de usar y disponer de la propiedad. Esto implica tener bienes, usarlos, venderlos y explotarlos económicamente. Pero hay algo clave: no es un derecho absoluto tampoco. La propiedad tiene función social. Esto significa que el Estado puede limitarla en función del interés general. Ejemplos concretos son impuestos, regulaciones urbanísticas, normas ambientales o expropiación con indemnización previa. Entonces, no es hago lo que quiero con mi propiedad, es puedo usarla dentro del marco legal. Derecho de asociarse con fines útiles. Esto implica crear asociaciones, formar empresas, organizar sindicatos y constituir ONGs. Dos ideas claves son la libertad de asociarse y la libertad de no asociarse. Y un límite: el fin debe ser lícito. Por ejemplo, no puedes crear una asociación para cometer delitos. Eso no está protegido constitucionalmente. Libertad de conciencia y culto. La libertad de conciencia incluye pensar lo que quieras,
creer o no creer, formar tu propia ideología, mientras que la libertad de culto, practicar una religión o manifestarla públicamente. Esto incluye cambiar de religión o no tener ninguna, y algo muy importante, nadie puede ser obligado a actuar contra su conciencia. Esto es clave para entender conflictos que vamos a ver después. Derecho de enseñar y aprender es un derecho doble, del que enseña y del que aprende. Incluye crear instituciones educativas, elegir educación y transmitir conocimiento. Los principios fundamentales son el pluralismo educativo, la libertad de enseñanza y la libertad de aprendizaje. Ahora, atención a esto que es clave. El Estado no puede imponer una única educación, pero sí puede fijar contenidos mínimos, controlar calidad y regular títulos. Algunos subconceptos importantes de este derecho es la libertad de cátedra, es decir, que el docente puede enseñar sin imposiciones ideológicas del Estado, el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y la igualdad educativa, ya que el Estado no puede discriminar entre educación pública y privada. El rol del Estado es garantizar acceso, promover educación y asegurar igualdad de oportunidades. Un ejemplo claro, el Estado puede exigir materias obligatorias, pero no puede imponer una ideología única. Hasta acá ya tenemos casi todos los derechos, pero lo más importante viene ahora. ¿Qué pasa cuando estos derechos chocan entre sí? En la Constitución, los derechos no funcionan aislados, funcionan en conjunto y muchas veces entran en conflicto. En esos casos, ningún derecho gana automáticamente, hay que ponderarlo. En cuanto a la libertad de expresión versus el derecho a la intimidad, un ejemplo clásico es la libertad de prensa versus privacidad. Un caso real es Ponseti de Balbín, donde se publicaron fotos de Ricardo Balbín en su lecho de muerte. La Corte dijo que la libertad de prensa es fundamental, pero no justifica invadir la intimidad en ese nivel. En conclusión, la dignidad y privacidad prevalecen en ese caso. Un caso real para la libertad de prensa versus el honor es Vago contra la Urraca. La justicia dijo, cuando se trata de figuras públicas, la crítica debe ser más amplia. Esto significa que la prensa tiene más libertad si habla de cuestiones de interés público, pero no es ilimitada. Hay límites si hay mala fe o falsedad. Respecto a la libertad de culto versus el derecho a la vida, un ejemplo típico son las personas que por religión rechazan transfusiones de sangre. Acá hay conflicto entre la libertad religiosa y el derecho a la vida. La solución depende del caso. En los adultos prima la autonomía, mientras que en los menores puede intervenir el Estado para proteger la vida. O sea, no hay una respuesta automática, se analiza caso por caso. Respecto a la libertad de expresión versus el orden público, un ejemplo son los discursos de odios o incitación a la violencia. La regla es que hay libertad de expresión, pero no protege conductas que dañan a terceros. Esto también está reconocido en tratados internacionales. En cuanto a los criterios para resolver conflictos, cuando los derechos chocan, se aplica el principio de razonabilidad del artículo 28 de la Constitución y se hace ponderación de derechos. Se analiza cuál derecho pesa más en ese caso y qué daño genera cada uno. Esto es clave, no hay derechos absolutos, todo depende del contexto. El artículo 14 no es solo una lista de derechos, es el sistema que organiza tu libertad. Pero esa libertad no es ilimitada ni automática, siempre convive con otros derechos, y ahí está lo más importante del derecho constitucional, encontrar el equilibrio. Artículo 14 bis, derechos de los trabajadores, si en este video participo yo. Para entender el artículo 14 bis, primero hay que mirar el artículo 14. La Constitución de 1853 reconocía libertades clásicas como trabajar, comerciar, enseñar, aprender, asociarse y ejercer industria lícita. Pero con el tiempo quedó claro que esa libertad formal no era suficiente, porque una cosa es reconocer en abstracto la libertad de trabajar y otra muy distinta es garantizar que esa libertad pueda ejercerse en condiciones justas. Con la industrialización surgieron jornadas laborales excesivas, condiciones indignas, ausencia de vacaciones, despidos sin protección y una fuerte desigualdad entre empleadores y trabajadores. Frente a esa realidad apareció el constitucionalismo social, la idea de que el Estado no solo debe reconocer libertades formales, sino también intervenir para proteger a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. En Argentina, la Constitución de 1949 incorporó derechos sociales y laborales. Sin embargo, esa Constitución fue dejada sin efecto en 1956, pero gran parte de esos principios reaparecieron en la reforma de 1957, donde se incorporó el artículo 14 bis. Se llama 14 bis porque fue agregado inmediatamente después del artículo 14 sin alterar la numeración original. Y esto tiene un fuerte valor simbólico. Primero aparece la libertad individual para trabajar. Después, la Constitución aclara que esa libertad debe complementarse con protección social. El artículo comienza diciendo: el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. Esa frase marca un cambio fundamental. La Constitución no solo reconoce el derecho a trabajar, también exige que el trabajo sea protegido. Además, al hablar de diversas formas, utiliza una fórmula amplia que excede al empleo subordinado clásico. A partir de ahí, el artículo regula tres grandes grupos de derechos. 1. Derechos individuales del trabajador. 2. Derechos colectivos y sindicales. 3. Seguridad social. En primer lugar, reconoce condiciones dignas y equitativas de labor.
Esto implica que el trabajo debe respetar la dignidad humana. Incluye higiene y seguridad, protección de la salud física y mental, ambiente laboral adecuado y trato respetuoso. También garantiza jornada limitada, es decir, el legislador debe fijar límites razonables al tiempo de trabajo. Luego establece descanso y vacaciones pagadas. Son garantías constitucionales destinadas a preservar salud, recuperación física y vida familiar. También reconoce retribución justa. No alcanza con que exista salario. Ese salario debe ser constitucionalmente adecuado. Después aparece el salario mínimo, vital y móvil. Mínimo porque fija un piso, vital porque debe cubrir necesidades esenciales del trabajador y su familia, y móvil porque debe adaptarse a la realidad económica. También garantiza igualdad de remuneración por igual tarea. Esto prohíbe diferencias salariales arbitrarias entre trabajadores que realizan iguales funciones en iguales condiciones. Luego prevé la participación en las ganancias de las empresas, con control de producción y colaboración en la dirección. Esta es una de las cláusulas más avanzadas del artículo. Sin embargo, nunca tuvo un desarrollo legislativo general pleno, lo que muestra que no todas las cláusulas del artículo 14 bis han sido implementadas en igual medida. Después aparece la protección contra el despido arbitrario. La Constitución no prohíbe despedir, lo que prohíbe es el despido arbitrario. Por eso el ordenamiento argentino establece consecuencias jurídicas cuando el empleador despide injustificadamente. Tradicionalmente, esa protección se canaliza principalmente mediante indemnización. En cuanto al empleo público, el artículo garantiza estabilidad del empleado público, pero esa estabilidad no es absoluta. El agente puede ser removido por causas y procedimientos legalmente previstos. El artículo 14 bis no protege solo al trabajador individual, también protege la dimensión colectiva del trabajo, reconoce la organización sindical libre y democrática. Esto garantiza el derecho de los trabajadores a asociarse y formar sindicatos. El texto agrega que esa organización será reconocida por simple inscripción en registro especial, limitando así la discrecionalidad estatal en el reconocimiento sindical. Sin embargo, en la práctica argentina existe una diferencia importante entre los sindicatos simplemente inscriptos y los sindicatos con personería gremial. Los simplemente inscriptos pueden existir y representar intereses colectivos, pero ciertos derechos especiales quedan reservados al sindicato con personería gremial, que es aquel considerado más representativo dentro de una actividad. Entre esas prerrogativas exclusivas suelen encontrarse, por ejemplo, determinadas facultades de representación institucional y negociación en ámbitos específicos. Este sistema ha generado amplios debates constitucionales, porque parte de la doctrina sostiene que puede tensionar con la amplitud de libertad sindical que protege el propio artículo 14 bis. De hecho, la Corte Suprema ha intervenido en varias oportunidades para revisar los límites de ese esquema. También reconoce los convenios colectivos de trabajo, acuerdos entre sindicatos y empleadores que regulan condiciones laborales. Además, legitima mecanismos de conciliación y arbitraje y consagra expresamente el derecho de huelga. La huelga no es una simple facultad legal, tiene jerarquía constitucional. Su ejercicio, sin embargo, ha generado múltiples debates jurisprudenciales sobre sus límites y titulares. Finalmente, protege especialmente a los representantes gremiales, otorgándoles garantías para evitar represalias o despidos antisindicales. El último tramo del artículo regula la seguridad social y dispone que debe tener carácter integral e irrenunciable. Integral significa que debe cubrir de manera amplia las contingencias relevantes de la vida: enfermedad, invalidez, vejez, desempleo, fallecimiento y otras situaciones de necesidad. Irrenunciable significa que esa protección no puede ser válidamente abandonada por el trabajador. El artículo menciona en particular el seguro social obligatorio. Esto implica que el sistema de cobertura social no queda librado a la voluntad individual. El Estado puede imponer mecanismos obligatorios de aportes y cobertura. Además, establece jubilaciones y pensiones móviles, es decir, prestaciones previsionales que deben mantener razonable actualización frente al paso del tiempo y la realidad económica. Luego aparece la protección integral de la familia. Esto supone que el Estado debe adoptar políticas destinadas a resguardar el desarrollo material y social del núcleo familiar. También menciona la defensa del bien de familia. Tradicionalmente esto refiere a mecanismos legales que protegen la vivienda familiar frente a determinadas ejecuciones o embargos, buscando preservar el hogar como núcleo básico de estabilidad social. Después reconoce la compensación económica familiar. Esto se vincula con mecanismos de asistencia económica frente a cargas familiares, como históricamente ocurrió con asignaciones familiares y prestaciones similares. Finalmente, garantiza el acceso a una vivienda digna. Esto no significa que el Estado deba entregar una casa a cada habitante, pero sí que debe desarrollar políticas orientadas a facilitar el acceso real a vivienda adecuada. Un punto importante es que no todas las cláusulas del artículo 14 bis operan automáticamente. Muchas requieren reglamentación legislativa para su implementación concreta. Por eso el artículo funciona en gran parte como un mandato constitucional al legislador. Después de la reforma de 1994, además debe interpretarse junto con tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, como
como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que también reconocen derechos laborales y de seguridad social. Uno de los fallos más importantes vinculados al artículo 14 bis es Bisotti contra AMSA, donde la Corte Suprema sostuvo que una reducción excesiva de la indemnización por despido podía vulnerar la protección constitucional contra el despido arbitrario. Otro fallo relevante es Aquino contra Cargo Servicios Industriales, donde la Corte reforzó la centralidad de la dignidad del trabajador en la interpretación constitucional del derecho laboral. Todo esto demuestra algo central: el artículo 14 bis no es una declaración simbólica, sino que tiene eficacia jurídica real y sirve para controlar la constitucionalidad de normas laborales concretas. Este artículo transformó profundamente el constitucionalismo argentino, porque dejó en claro que la libertad no consiste solo en permitir trabajar, sino también en garantizar condiciones materiales mínimas para que ese trabajo sea verdaderamente digno.